Ser podcast. El cine americano desempolva a los grandes blockbusters guardados por la pandemia. Fast and Furious ha roto la taquilla americana y llega a España con el mismo propósito. Vin Diesel pone gasolina, sangre y fuego para la 9ª entrega. Además, regresa a las salas Amélie. ¿Eres de los que la ama o de los que la odia? Es que no hay término medio con esta película. También hay comedias muy locas, dramas intensos y en cine clásico nos sumamos al Black Power recordando Shaft y la carrera de Louis Armstrong. En televisión toca sacar el bisturí y la mascarilla para repasar las mejores series de médicos de los últimos meses. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Primer blockbuster internacional, Fast and Furious 9 hace su derrape en la cartelera esta semana. Ya saben, coches, velocidad, acción, destrucción, tramas loquísimas con Vin Diesel, Michelle Rodríguez y, ojo, Charlize Theron. Tíos, ¿habéis visto coches de 10 segundos? Pues os presento el coche de 2 segundos. Frente a tanta testosterona, vuelve a los cines Amélie, película moñas con la que Jean-Pierre Jeunet cambió la estética del cine y las bandas sonoras. Los viernes Amélie va al cine. Me gusta mirar hacia atrás en la oscuridad y ver la cara de los espectadores. Los argentinos Guillermo Francella y Diego Peretti protagonizan la comedia de acción El robo del siglo, una cinta de atracos basada en hechos reales. No hay soluciones imposibles, hay problemas mal planteados. Basta hablar pelotudes y meter los huevos en el suelo. ¡Basta! El cine francés llega por partida doble. Mandíbulas es una locura con amigos paletos y moscas gigantes. Y Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, un retrato de autor sobre las relaciones que firma Emmanuel Muguet. Debes entender que es imposible que tengamos una relación duradera y estable. ¿Ah, no? ¿Y eso por qué? Para empezar, no creo que una relación duradera pueda basarse solo en el deseo y el placer. En cine clásico esta semana analizamos un género, la Black Exploitation, y escucharemos a una de las leyendas del jazz que también tuvo peso en el cine, Louis Armstrong. ¿Qué nombre debo anunciar? Diga a Dexter que está aquí el amigo Trompetas. Ah, el amigo Armstrong. En televisión, ahora que estamos saliendo de la pandemia, vamos a analizar cómo las series de médicos han tratado toda esta locura vivida, por ejemplo, Hipócrates. Es que no es normal, las cosas no se hacen así. Doctor Bashar, tengo mucho trabajo. Estamos de servicio con 3 residentes, ¿de acuerdo? Sí, estamos desbordados, pero hay un procedimiento, ¿o no? María, chacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit. El coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz. Pero mi Josema es un... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la Ser. Arrancamos así, así, coladilla rusa, con esta cosa así... No sé cómo llamarlo, no sé cómo definirlo. José Manuel Romero, ¿qué tal? Muy bien, mi Josema. Laura Martínez, hola. Hola, ¿qué tal? Y Elio Castro, no te hemos puesto a Lolita, pero te hemos puesto esta maravilla para hablar de Fast and Furious. ¿Qué te parece? Por supuesto, música de cassette de gasolinera. Pues hay que decir una cosa, los coches de Fast and Furious no hablan, es lo único que les falta. Sí que hablan los coches de un director que próximamente veremos en Cannes, que es Apit Chapon, que tiene una película donde los coches acaban hablando, una palma de oro nada más y nada menos. O sea que, bueno, no está muy lejos el cine de autor y los blockbusters en este aspecto. Bueno, hemos puesto esta canción porque, como decíamos, empezamos con Fast and Furious. Ya tienen 9 entregas, llega la última a los cines. Ha pasado de todo en esta saga poligonera de acción, coches, también con mucho sentido del humor. Sigue al pie del acelerador Vin Diesel, Michelle Rodríguez y, ojo, que también está Charlize Theron o Helen Mirren. Una entrega que dirige Justin Lee, como algunas de las primeras, y que es más loca que nunca. Bueno, no sé si esto es siempre, decimos lo mismo en cada entrega. Toretto, que es el personaje de Vin Diesel, se había retirado con su familia, pero el peligro siempre obliga a estos machos a volver contra los malos. En este caso hay un complot mundial de asesinos peligrosos
y se tienen que enfrentar al mejor conductor nunca visto. ¿A qué velocidad, Suponiendo un radio de expansión de 15 metros y un retardo de medio segundo a unos 130. ¡Yo no puedo! ¡Este cacharro no pasa de 110! A ver, ¿qué hago? Pisar gas a fondo y rezar. Bueno, me alegra saber que todo acaba con una barbacoa y una cerveza, una coronita bien fría, ¿no? Y toda la familia rezando y bendiciendo la mesa. Las cosas no cambian en Fast and Furious. Spoiler, Pepa. No es un spoiler porque viene siendo siempre así. O sea, ya, pero bueno, siempre a favor de las barbacoas, del reggaetón y de acabar así cualquier película. Pues la verdad es que es muy disfrutable. Yo echaba muchísimo de menos no ver un blockbuster de estas dimensiones en pantalla grande. Qué gusto volver a verlo en el cine, que resuene todo, que salte todo por los aires, y realmente pues a mí me ha gustado bastante, más que a lo mejor anteriores entregas que eran más descafeinadas o tenían más altibajos. Vuelve Justin Lin, que yo creo que su dirección coincide con los mejores años de la saga, o que le dio una entidad más allá del blockbuster por el blockbuster, sino que se interesó por las historias personales, y de hecho es lo que menos nos interesa a los demás, ¿no? El punto melodramático, cuando la cinta deja de ser loca y se pone intensa, porque en esta entrega pues veremos a un Vin Diesel un poco sensible, que se pone... un padre... Sí, lo único, y luego tiene momentos de acción y de persecuciones absolutamente flipantes. Hay una set piece en unas minas que es alucinante. Tiene la traca final, se ha vuelto también como un thriller de espías, de conspiraciones internacionales, más político también, que ha metido cosas. Yo me encanta que abracen la locura y lo sigo disfrutando muchísimo, pese a que tiene sus altibajos, y como te digo, que cuando se pone intenso es cuando menos me interesa. Pero creo que las incorporaciones, que son casi cameos, ¿no? De Charlize Theron, Helen Mirren, que está súper bien, y esta incorporación de John Cena, que es uno de la WWF, ¿cómo se llama esto? De los del Pressing Catch, que yo veía de pequeño. Pues bueno, puede ser un villano durante algún tiempo, no sabemos hasta cuándo, no vamos a revelar nada, pero se deja ver y es muy disfrutable. La verdad es que es apabullante, porque son, creo que 2 horas y media, si no recuerdo mal, de acción, de los mismos personajes, los mismos dilemas de siempre. Y lo que es interesante, o sea, yo me lo he pasado muy bien, reconozco. Es tan loca que no le puedes pedir que sea... no le puedes pedir nada. Pero hay una cosa fantástica que hace esta saga. Esta saga es del año 2001, que es el año del estreno de Amélie, que ahora hablaremos de ella. Y en ese año todavía no habían llegado los superhéroes. De hecho, la primera película de Marvel llega en 2008, y coincide con esta saga, ¿no? Que es una saga que va un poco a su bola, que no intenta hacer universos que se van superponiendo, sí, universos complementarios, sino que se centran en unos personajes casi culebronesco, ¿no? La historia familiar. Total. Pero luego digamos que podríamos resumirla en coches y familia. Sí. No sé, me suena a cierto lema de un partido político que no voy a mencionar, pero que es verdad que se basa en todo eso, y no sé si es eso lo que ha permitido el éxito frente a otras sagas que a lo mejor entraban en jugar con los géneros, mientras que Fast and Furious, de hecho en esta a mí lo que más me gusta es cuando se ríe de los superhéroes, o se ríe incluso de Star Wars. No sé, Elio Castro, si la saga tú eres de Fast and Furious. Bueno, yo, para empezar, ninguno conduce en este programa. Exactamente, o sea, no tengo ni carnet de conducir, pero las he disfrutado. Además, yo creo que tiene una cosa, mira, la conocimos como A Todo Gas, ¿no? Y luego sí, ya el título original venció al título español, ¿no? Y yo creo que hace 20 años nadie apostaba por que la saga tuviera esta vigencia. Creo que han sido muy fieles a lo que prometían, o sea, no dan más que lo que prometen. Es decir, es una película de acción con coches. Cada vez se van superando, y más o menos en las escenas de persecución, de choques, pero en cuanto a personajes, pues tienen la virtud de haber conservado a los principales desde el comienzo. Van incorporando otros, porque aquí también sale Helen Mirren, Charlize Theron, Kurt Russell, ¿no? Salía La Roca durante algunos episodios de la saga, y luego tuvo ese momento, ¿no?, de la muerte de Paul Walker, que yo creo que le dio además una dimensión muy emocional, ¿no?, muy de vínculo, sí, con todos sus espectadores, y cómo pudieron seguir haciendo alguna película, cómo cerraron esa herida y cómo se han lanzado a esta nueva película, que, como dices tú, es un poco pues no sé, más familiar, con Vin Diesel ya padre, y que
y yo creo que todavía no está cerrada todavía esta saga y que promete muchas más entregas. O sea que bienvenido sea a estas películas, ¿no? Hay una cosa que yo creo que sí que debería haber aprendido de la saga de superhéroes brevemente, que es lo de dosificar la información, jugar un poco con el espectador, sabiendo que tiene... No, la sutileza no... No, claro, sabiendo que tiene esa legión de seguidores, pues dejar algún easter egg que se dice, o dejar algo para que fomente pues las teorías de los fans, y eso no lo hace. Es todo subrayado, te lo cuenta todo y te hace flashback para contártelo todo tal cual como fue. Entonces eso sí que se lo echo en cara, porque podría jugar más con el fandom que tiene. Bueno, pues vamos a dejar la testosterona y vamos a volver, como decimos, a ese año 2001 con una de las películas, no sé si moñas o románticas, ahora lo debatiremos, de las últimas décadas. Y es que vuelve Amélie a los cines, ya saben, la película del francés Jean-Pierre Jeunet, que descubrió a la actriz Audrey Tautou y que cambió la estética y las bandas sonoras de muchas películas que la sucedieron, pues como decimos, allá en el año 2001. La historia es la de una chica rara en un París con fondos de Instagram, cuando todavía no existía esa red social, que ayuda a los demás, es la bondad por encima de todo, con la banda sonora de Ian Tiersen. Amélie no tenía un hombre en su vida. Lo había intentado, pero el resultado nunca había estado a la altura de sus expectativas. En cambio, cultiva el gusto por los pequeños placeres. Hundir la mano en un saco de legumbres, partir el caramelo quemado de la crema catalana con la cucharilla y hacer rebotar las piedras en el canal Saint-Martin. Y es que es pues alucinante, ¿no? Porque hasta ese momento las películas que habían generado merchandising o, no sé, un turismo cinematográfico habían sido los grandes blockbusters, ¿no? Desde Star Wars hasta Disney. Y sin embargo, Amélie sacó relojes, sacó camisetas, sacó cajas. La gente se hacía fotos en el café de Montmartre, donde supuestamente se había rodado Amélie, donde trabajaba ella, el canal Saint-Martin. O sea que no sé, Elio, si es una película que ha envejecido peor y que en su momento sí creo que tuvo 5 nominaciones al Oscar. 5 nominaciones a los Oscar, no ganó ni uno, pero que se convirtió en un fenómeno sociológico, no solamente, bueno, por lo cinematográfico, porque fue un gran éxito en Francia, en todo el mundo, es la segunda película más taquillera de la historia de Francia después de Intocable, y luego pues que cambió también la propia moda, ¿no? Muchas chicas pues siguieron la estética de Audrey Tautou en Amélie, se vestían como ella, se cortaban el pelo. El corte de pelo pues tuvo mucha fama y también influyó muchísimo en la publicidad, ¿no? Hubo muchísimos anuncios con el ritmo de la banda sonora, pero también con la misma estética. Y la verdad es que sí, que es una película que se la odia o se la quiere o se la ve de una forma simpática, pero yo creo que genera muchísimos odios. No sé por qué se la odia tanto, pues sí, es un poco cursi, puede ser un poco pelma la Amélie, puede ser un poco empalagosa, pero bueno, la película a mí me pareció en su momento simpática, tampoco es que me pareciera nada del otro mundo, pero sí que tiene todos esos elementos para que mucha gente vaya al cine y la vea, ¿no? O sea que yo defiendo a Amélie en líneas generales sin ser un rendido enamorado. Yo fui súper fan, yo tenía un reloj de Amélie, a mí me encantaba Amélie. Fui a un concierto de Ian Tiersen en Benicàssim, porque luego Ian Tiersen empezó a ir a todos los grandes festivales de música pop indie. Y la verdad es que creo que ese haterismo ha crecido ahora, ¿no? Porque sí, no sé si mantiene el revisión, o sea, si la revisión la mantiene bien o no. Yo creo que no, que ese es el problema. Indudablemente está en la cultura popular y todo el mundo es consciente de lo que ha supuesto Amélie para las bandas sonoras, para mucha estética del cine que vino después, pero yo creo que no ha soportado bien el paso del tiempo. Y uno de los síntomas, haciendo una comparación que es un poco tramposa, es mira las leches que hay para los derechos de Friends, para adquirir la serie en las plataformas en el streaming. Amélie no está en ninguna plataforma de streaming en España disponible. Si fuera un título que siguiera generando ese lugar al que ir feliz, porque todos la tenemos en DVD. No. Si todos quisiéramos volver a ese lugar como hacemos con Friends, pues estaría, porque se pegarían y pagarían una millonada porque estuviera en su plataforma en exclusiva. Y sin embargo no lo está, porque yo creo que eso es un mundo que ya no existe, el que nos proponía Amélie, y que ahora, con los ojos de 2021, pues se le ven mal las costuras, la pedantería, la casi manipulación emocional, ese montaje ciclotímico que te volvía un poco
loco, y a mí me sigue un poco desquiciando. No la odio, pero me desquicia. Pues Jean-Pierre Jeunet, que a lo mejor vuelve a Netflix, Amélie, porque Jean-Pierre Jeunet prepara una serie con Netflix. Pues ahí está la O sea que a lo mejor vemos Amélie y una película maravillosa de Jean-Pierre Jeunet que es Delicatessen, que era maravillosa. Mucho más negra, mucho más oscura, mucho más desagradable, incluso un poco sucia, ¿no? La película. Sí. Y Amélie tiene todo lo contrario, ¿no? Tiene mucha luminosidad. Es verdad que te ciega un poco tanta belleza, te parece falso. Y luego tiene una cosa Amélie que me parece que también es una ironía, ¿no? Porque se ríe mucho de una serie de costumbres que había en esa época, por ejemplo, de los gnomos en los jardines Pero de que las casas en Francia. Eso sigue habiendo, o sea, sí, los chalés de playa de Alicante están plagados de gnomos, ya te lo digo yo. Pues qué horror. Eso revitalizó los gnomos en los jardines, Amélie. Jamás te lo perdonaré, Jean-Pierre Jeunet. Bueno, vamos a volver con las novedades, los estrenos nuevos, pero no dejamos el cine francés. 2 películas llegan esta semana. La primera es Mandíbulas, una comedia fantástica de Quentin Dupieux que cuenta lo que les pasa a 2 amigos poco listos, la verdad, que se encuentran a una mosca gigante atrapada en un coche y deciden cogerla para hacerse ricos. Una cosa surrealista que estuvo en Venecia y en Sitges. ¡Wow! ¿Es una mosca? ¿Qué va? Que sí, joder, es una mosca. ¿Por qué no usamos a la mosca para ganar pasta? No sé, la adiestramos como a un mono y ya está. Podremos enviarla a un banco a por dinero y que nos lo traiga. Y nosotros nada. La domesticamos. José. Me encanta. ¿Robarías la mosca? Robaría la mosca, es que me encanta, me lo he pasado muy bien, es muy cortita, duró 80 minutos, es tan loca, tan absurda, tan surrealista, pero tan tierna y tan entrañable. Es casi más loca que Fast and Furious. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que tiene muy claro lo que quiere contar y las intenciones, y no es nada pretenciosa en lo que quiere hacer. Y hace una cosa muy difícil, que se basa toda la película especialmente pues, en las interpretaciones y la complicidad que hay entre los 2 actores, que por cierto creo que nacieron de un canal de YouTube y los fichó Canal Plus en Francia, y ahora pues tienen un programa en Canal Plus. Pero esa majadería entrañable, esa camaradería que tienen entre ellos, que funciona tan bien, pues ni la mosca, que la añaden como elemento fantástico, pero que no enturbia en ningún momento lo que es el desarrollo de un viaje hacia ninguna parte, ni los personajes secundarios se comen esa relación de amistad. Adele Sachopoulos, la protagonista de La vida de Adele. Fantástica, un secundario que tiene chillando porque tuvo un accidente y tiene una lesión cerebral. Entonces sí que yo creo que como buddy movie contra los tópicos clásicos, pero sin destino ninguno, ni cuestionamiento del mundo exterior de estos 2 estúpidos, porque son muy estúpidos, pues es un rato muy, muy divertido. La verdad es que es una cosa muy loca que yo no sé muy bien cómo clasificar ni cómo interpretar, pero es verdad que esta pareja tiene, o sea, la verdad es que ellos, que al principio dices, sí. ¿pero qué es esto? Al final ellos sí tienen una química, ¿es cierto eso? Y luego hacen que la mosca sea entrañable, no es un bicho que dé miedo. Un bicho horrendo, por favor. Es una mosca gigante que yo, pues me encantaría conocer. Vamos, Cronenberg, él lo haría con esta mosca maravillas. Sí. De todas maneras, yo me quedo con la mosca de Jeff Goldblum, de momento. De momento. Bueno, la otra película francesa que se estrena esta semana es un drama de autor, Las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Emmanuel Moré dibuja un drama romántico en el que una mujer embarazada se encuentra en una casa de vacaciones con un primo de su pareja, una relación que avanza, en la que repasan sus vidas amorosas mientras esperan a la pareja de ella. Sabía que me querías mucho como amigo, pero que no te atraía ni sentimental ni físicamente. Me sentía muy a gusto contigo, pero no sentía ninguna atracción. Era incapaz de imaginarme teniendo una relación contigo. ¿Por qué eras incapaz? Porque todo el mundo creía que íbamos a acabar juntos. Mis amigas me decían que hacíamos buena pareja. Eso me echó para atrás. De haber salido juntos, habría sentido que eran los demás quienes decidían por mí. A mí me ha parecido tremendamente aburrida e insoportable. Casi prefiero las películas de pisos parisinos y vinos que las de campaña. Yo la de moscas. Porque aquí sí que se le ven las intenciones y un poco lo que quiere hacer, ¿no? Y a mí me gusta la idea, lo que plantea, incluso el texto. Creo que el texto de la película, el guión, es bueno y las ideas que tiene, pero la ejecución no. Porque le da una solemnidad y un tono intenso que es una cinta que tiene algo de Romer, como hablaba con
Pepa, pero también algo de Woody Allen en muchos de los diálogos que podría tener. Sí, la brillantez de ninguno de los dos directores. Efectivamente. ¿Cuál es el problema? Que en lugar de tirar por la comedia de enredo de me cruzo con uno, me cruzo con otro, estas pasiones cruzadas, deseos irrefrenables, infidelidades, todo cruzado, le da un pozo solemne, intenso, profundo, sofisticado, que a mí me saca totalmente porque no me creo a ninguno de los personajes, y eso que los actores están bien, para decirte realmente, que es la conclusión de la película, que pues el deseo, el placer, el amor, pues no se puede racionalizar, que son todo cosas pues que surgen, y a mí esto, además con los flashbacks en relatos superpuestos, que es como una cama enorme donde entran todos. Total. Me ha parecido insufrible en la idea de lo que quiere transmitir el director y en la ejecución. Estoy totalmente de acuerdo, creo que Laura también está totalmente de acuerdo. Me ha resultado bastante soporífera, o sea que sí. Pues mira, yo la voy a ver, me resulta curioso. Lo sabía, Elio. No, es tu año de descubrimiento. Es que sabes lo que pasa, que como habéis dicho y he leído, yo no la he visto todavía, pero ese toque romeriano, que a mí me parecía que Eric Romer ya había sido completamente, pues eso, está pasado de moda, olvidado, ¿no? Y entonces al director de Paulina en la playa, El rayo verde, El amor después del mediodía, y entonces a mí eso me desata la curiosidad. Puede que una vez vista pues coincida con vosotros, bueno, pero pues te retamos vale, a la semana perfecto. que viene. Ahora, si os parece, hablamos de dos actores argentinos, Guillermo Francella y Diego Peretti, que protagonizan El robo del siglo. Es una comedia de acción y atracos que se basa en personajes reales. Cine negro hollywoodiense con humor argentino en una historia de dos timadores con alma. Cuanto más piense en los efectos secundarios que vas a producir con la mayor empatía y ética personal posible, mucho mejor va a ser la reacción social posterior. ¿Qué te quiero decir? Acá nadie va a pasar hambre hasta cobrar el seguro. Incluso algunos van a declarar más de lo que tenían guardado. Acá no hay daño verdadero. Pierde el banco, sí, pero eso le encanta a la gente, ¿eh? Equilibrio natural. Me ha encantado eso, esa frase, esa es mi frase. Tu corte. Exactamente. Bueno, pues con los dos protagonistas ha hablado José esta semana. Conocimos a los verdaderos ladrones, donde ya habían cumplido su condena y nos ayudaron mucho. Era bastante particular el hecho de que venían a almorzar con nosotros en el rodaje los mismos ladrones que estábamos interpretándolos. Pero nos fue de utilidad como actores llevarlo a cabo. Soy un ladrón profesional. Tenés razón. Las cosas por su nombre. Te propongo algo. Fue parte de un proceso extraño y maravilloso en el cual podíamos contar con ellos para consultas, dudas, con lo cual la intención era siempre poder tratar de ser lo más objetivo posible. Obviamente, más allá de que la película está basada en estos hechos y que tiene algunas partes ficcionalizadas, tratamos de buscar ser lo más objetivo posible. Profundidad del desagüe, 18 metros. Ahora lo que necesitamos saber es qué distancia hay entre la alcantarilla y el banco. Sí, sobre todo en esa época que veníamos del 2001, del corralito y el odio que había hacia los bancos, al sistema, al gobierno, la corrupción, el odio que había generalizado. Ver estos Quijotes que lograron de ese modo ese robo de perforar cajas de seguridad, de irse por un desagüe en una lancha, además no lastimando a nadie, no hiriendo a nadie, y logrando su objetivo, generó una empatía en toda la gente de un modo notable. No hay soluciones imposibles, hay problemas mal planteados. Basta hablar pelotudez y meter los huevos en el suelo. ¡Basta! Una de nuestras referencias fue Pelham 1, 2, 3, la película que cuenta este robo, este asalto al tren en Nueva York de los 70s, con lo cual la verdad que había un poco una intención a nivel tono de jugar con este contexto y con estos personajes, adaptado obviamente a nuestro país, pero tratar de trabajar con personajes un poco particulares y tratar un poco de ser realista en sus personalidades, pero respetando, digamos, respetando los códigos de la Heist Movies, digamos, en los cuales está la ejecución, el plan, la idea, la ejecución y la conclusión, digamos.
Bueno, genio y figura, ¿no? Estos dos actores que yo creo que son lo mejor de la película, que es una comedia que se deja ver, que está bien el embrollo, que no acaba de ser brillante, pero bueno, siempre el contexto histórico argentino y las actuaciones de los actores argentinos es un plus para la taquilla. Son unos manipuladores también emocionales, el acento argentino es que cuenta por dos y el humor argentino por dos, porque realmente la película les sobra, yo creo, algo de metraje, podrían ser mucho más concretos, funcionan ellos como personajes. A mí me molesta un poco que intente ser tan o blanca o hollywoodiense en el sentido al plantear el atraco, que solo tenga argentino el humor, ¿no? Que no tenga más de lo que es el contexto argentino, de la sociedad argentina, del ambiente que se vivía en esos años post-Corralito. Luego lo interesante es que el profesor de este robo, el planeador, ¿no? Es un Quijote, no es un Robin Hood, como nos decían ellos. De hecho, es que descubre que su vocación es robar un banco y darse la fuga, pero no tiene un propósito de cuánto dinero voy a recaudar, ni un motivo ideológico, no hay una motivación ideológica, pero sí lo tenía muy bien pensado, sabiendo que el contexto social animaba o había un ambiente desfavorable a los bancos y que iban a tener el beneplácito. Y luego, claro, es que la historia yo flipé con que sea real y con que los verdaderos atracadores han salido ya de prisión, han colaborado en el guión y con todo, en toda la película han colaborado del mayor robo del siglo, porque es imposible lo que hicieron y que salieran indemnes hasta dentro de un tiempo. La verdad que sí, Laura. Yo me he divertido bastante, la verdad. O sea, es verdad que ya lo comentábamos, no es la Odisea de los Giles, no tiene tampoco esa carga tan política, pero bueno, a mí me parece que lo que principalmente funciona, por supuesto, son las actuaciones. Yo, vamos, me he divertido muchísimo y me parece que tiene escenas muy buenas. Yo que sé, uno de los actores principales está en sus sesiones de terapia y entonces como que ves variando no solo el desarrollo del propio atraco, sino todo el contexto que les ha llevado a cabo a hacer eso, aunque no haya, como dice José, esa motivación principal. Pero bueno, yo me he divertido bastante, a mí me ha gustado. Pues nada, ahí está en la cartelera El robo del siglo, que clausuró el Festival de Málaga del año pasado y se junta en salas con otra película que sale del certamen, de la edición de este año concretamente. Es Hombre muerto no sabe morir, un thriller de Ezequiel Montes que dirige a Antonio Deschén y a Rubén Ochandiano, y es una mirada sobre un empresario de la construcción que se enfrenta a un cambio generacional y casi de masculinidad. Dicen que hemos salido de la crisis, pero nunca volveremos a ganar el dinero que hicimos en la época del ladrillo. De todos los negocios que manejamos, solo hay uno que nunca falla. La gente sigue consumiendo droga. Allí donde la culpa lleva trajes. Y con Rubén Ochandiano, uno de los protagonistas, ha hablado Laura Martínez. Para mí no es el malo de la película. Hace un par de años en Lo que arde, la peli de Oliver Laxe, había un personaje que decía: lo que está herido tiende a herir. Pues eso es lo que creo que pasa con Ángel, es un personaje muy herido. Y a mí lo que me seducía o lo que me comprometía con él como actor era que le veía mucho la herida, le veía mucho el corazón. Eso es lo que pasa, él es el legítimo heredero, debería serlo del afecto, en primer lugar, del padre, y también del emporio que tiene montado, y el padre no le reconoce ninguno de esos privilegios, ¿no? Es más, se avergüenza de él, le basurea en público. Bueno, muy violenta, Laura. Sí, yo he sufrido bastante viéndola. Bueno, creo que tiene ciertas cosas que están muy bien. Quizás todo el tema de la ambientación, los espacios por los que se mueve la peli, todo el género ahí como de cine súper negro, está muy bien. A mí es verdad que esa especie de tensión entre los machos alfa de los clanes me acaba como agotando un poco, que aunque forme parte de las dinámicas de la mafia, pues evidentemente, bueno, me parece como que esa es la cosa que a mí más me cansa, pero sí es verdad que las interpretaciones están muy bien, y luego debajo de lo que es toda la temática del narcotráfico, pues se abordan otros temas. O sea, al final ellos lo que pretenden un poco es hablar de la lealtad, el ser fieles a los tuyos. Entonces, bueno, cómo las nuevas generaciones van a tomar ese relevo de los grandes capos. Total. Eso es un problemón para la Costa del Sol. El relevo generacional en la Costa del Sol puede ser complicado con Rubén Ochandiano. El relevo generacional en la mafia. Bueno, la entrevista completa con Ochandiano la pueden leer en nuestra web y nuestras redes sociales. Y vamos a cerrar, si os parece, con Un blues para Teherán. Es un documental, un docudrama de nuestro compañero de Radio 3, Javier Tolentino, que muestra diferentes partes de Irán, un país donde tradición y modernidad se enfrentan día a día, y lo hace a través de la música, la poesía y la resistencia cultural. Supongo que tiene que ver mucho con el cine que empiezas a ver cuando empieza a venir el nuevo cine iraní a los festivales de cine, ¿no? Cuando empiezan los Darius Marjui, los Malmabaf,
los Kiarostami. Entonces empiezas a ver un cine que te gusta, porque la verdad que no sabes nada de Irán, ¿no? Bueno, 4 poesías y punto, ¿no? Entonces el cine me abrió las puertas a Irán, eso es la verdad. Parece que son como fábricas de terroristas y eso es lo que quiere que creamos algunos países, ¿no? Pero la realidad es muy distinta, ¿no? Que Irán, Persia, es un país muy hermoso, donde la cultura se vive desde la civilización y no desde el espectáculo, desde el kiosco. O sea, te encuentras en los últimos rincones del Kurdistán o a orillas del Caspio con gente que a lo mejor no sabe leer ni escribir, pero que tiene unos conceptos de sus poetas, de su cultura, mucho más claros y evidentes que a lo mejor muchos que tienen muchos títulos en este país, ¿no? Bueno, pues con el blues de Teherán lo vamos a dejar aquí. Laura, Elio, José, gracias. Gracias. Nada, Elio, te queda pendiente que veas La Francesa y nos comentes. No, me está llegando opiniones ya sobre Amélie. En su estreno me pareció la bazofia más grande jamás filmada. Revisionada con el tiempo, no parece tan mala. O sea, que para que veas tú lo que hacen 20 años. Isa Calderón dijo que era una histérica. Sí. Sí, pues por esa línea vamos. Bueno, chicos, pues la semana que viene más. Adiós. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. 2 tablespoons of cinnamon and 2 or 3 egg whites. A half a stick of butter melted. Stick it all in a bowl, baby. Stir it with a wooden spoon. Mix in a cup of flour. You'll be in heaven soon. Say, everybody haven't seen my balls, they're big and salty and brown. If you ever need a quick pick-me-up, just stick my balls in your mouth. Ooh, suck on my chocolate salted balls. Stick them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of vitamins and good for you. So suck on my balls. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche. Hemos comenzado con el cantante Isaac Hayes poniendo voz y música al personaje de Chef de la serie de dibujos animados South Park. Y es que Isaac Hayes es uno de los protagonistas destacados del programa de hoy. Este 2 de julio se han cumplido 50 años del estreno de Shaft, Las Noches Rojas de Harlem, la película más representativa de aquello que se llamó Blaxploitation. ¿El qué? ¿Que no sabéis qué fue la Blaxploitation? Pues os lo contamos ya mismo. A principios de los años 70, los héroes negros hicieron su irrupción en el cine norteamericano. Desde hace 2 semanas oímos rumores. Sabemos que no son los Panteras, ni los jóvenes Lores, pero algo está a punto de hervir, John. ¿Y es lo que quiero saber? El movimiento se llamó Blaxploitation, un subgénero cinematográfico protagonizado mayoritariamente por actores de color. Y no es que los afroamericanos no hubieran sido protagonistas antes en las películas de Hollywood. Mi negro corazón se emociona al ver sus desvelos por la negra minoría. Eran negros en películas de blancos y sus personajes casi siempre incorporaban el elemento racial como algo definitorio. Esclavos, delincuentes, sirvientes o comparsas del héroe blanco. Cuando era pequeño, iba a la sesión continua del sábado a ver Tarzán todo el tiempo. Y el blanco Tarzán golpeaba siempre a los nativos negros. Yo estaba allí sentado y gritaba: ¡mata al animal! ¡Mata a los salvajes! Era como si un niño judío viera a los nazis llevarse a los judíos a campos de concentración y los alentara a matarlos. Hoy quiero que los nativos golpeen a Tarzán y lo manden de una patada en su culo blanco a las cavernas de Europa. Las películas de la Blaxploitation, en cambio, narraban sus vidas, mostraban su cultura y abordaban sus problemas. ¿Tienes problemas? Sí, más de uno. A causa de haber nacido negro, entrometido y pobre. Estaban protagonizadas y dirigidas por negros y, sobre todo, iban destinadas a un público de color. Estoy buscando a un negro que se llama John Shaft. Acabas de encontrarlo. Blanco. Pronto crearon su propio universo de personajes y mitos. Shaft o Superfly. Elige.
Entre un detective y un camello, el detective está claro. ¿Ron O'Neill o Richard Roundtree? Richard, los camellos no son héroes. Ron O'Neill no es un camello, aunque ese papel lo bordó. Ah, es que ese papel daña nuestra imagen. Un Olimpo de héroes negros en el que tampoco faltaban las chicas. Cleopatra Jones es la reina. Ya era hora de ver a una hermana haciendo de tía dura. ¿No te mola Pam Grier? Pues tía, para mí es la pera limonera. En buena parte se trataba de recuperar la fuerza del movimiento por el orgullo negro que se había debilitado en los últimos años. Cuando pongas en marcha tu revolución, esperemos que los blancos no reaccionen, porque ya no servís para nada. Por eso sus personajes siempre le plantaban cara a los blancos. ¿Todos sus amigos pasean con armas como esas en sus bolsillos? Eso depende. Mis amigos negros ya no van corriendo por ahí como conejos. No se haga el vivo conmigo, Shaft. Hay un camino muy fácil que puedo seguir y no me importará hacerlo. Y yo le demandaré por detención ilegal. La edad de oro del movimiento tuvo lugar en la primera mitad de los años 70. El director Quentin Tarantino, gran fan de la blaxploitation, recordaba su primer contacto con el género cuando era un niño. Mi madre salía con varios tipos negros cuando yo era un niño, y un día uno de ellos me llevó al downtown de Los Ángeles, que en aquellos años era como una especie de Hollywood negro. Había una calle que estaba llena de cines y en cada una de las salas ponían una película de blaxploitation. Pasear por allí te hacía sentir como si vivieras en un universo negro. Como decía antes Pepa, Shaft, Las noches rojas de Harlem, es probablemente la película más representativa de las cerca de 200 que forman la blaxploitation de los años 70. No faltan en ella los ingredientes básicos del género, lenguaje coloquial, algunas dosis de sexo y una violencia un tanto excesiva, casi paródica. ¿Qué más le va a hacer al pobre chico ahora? ¿Inocularle el cáncer? Ya le rompió la cabeza. Arréglelo. También era esencial el ambiente urbano. Shaft transcurre en el Harlem de los años 70, deprimido y suburbial, y muestra la estética de aquellos años. Una colección de peinados y vestuario de lo más chirriante. ¿Qué aspecto tenían? Uno llevaba un horrible abrigo a cuadros, el otro iba más discreto. El detective privado Shaft es también un personaje tipo de la blaxploitation, un héroe negro que representa la rebeldía frente al poder blanco. ¿A dónde diablos va usted, Shaft? Al infierno, con tal de no verle a usted. Ese chico es demasiado insolente. Es lo bastante hombre para respaldarlo. Un hombre especialmente dotado para la acción y que, como James Bond, también tiene siempre tiempo para el sexo. Eres realmente estupendo entre las sábanas, pero muy desagradable después. Estoy cuidando de un negocio, nena, ¿de acuerdo? El negocio del que se ocupa en Las noches rojas de Harlem es un trabajo que le ha encargado un jefe mafioso del barrio. Alguien raptó a mi hija Marcy. No dejaron notas sobre rescate y nadie observó nada. Quiero que usted la busque. La policía hace gratis ese trabajo. No puedo acudir a la policía. Por eso me busca a mí, el detective negro. Shaft tratará de descubrir el paradero de la chica y liberarla. Todo ello contado al ritmo de la música que Isaac Hayes creó para la película, una de las bandas sonoras más famosas de la historia de la música de cine. Isaac Hayes fue una de las figuras esenciales de la música negra en los años 60 y 70, creador del sonido Memphis, inventor del soul sinfónico y uno de los precursores del rap. Tuvo también una pequeña carrera como actor. ¡Nos han mandado a su mejor hombre! Cuando mañana crucemos el puente de la calle 69, camino de la libertad, abrirá nuestra marcha este maldito traidor de cuello para arriba, clavado en la capota de mi coche. Aquí la escuchamos en la película 1997, Rescate en Nueva York, de John Carpenter. Falleció en el año 2008, pero todavía se le recuerda como una leyenda de la música negra. Ahora ya puedes aspirar a cualquier cosa. En 1970, Isaac Hayes aspiraba al papel de Shaft e incluso llegó a un trato con el director Gordon Parks. Él compondría la banda sonora siempre que le dejaran interpretar al detective. Conforme, ¿usted quiere hacer su número de negro? Hayes compuso la música, pero el director no cumplió su parte del trato. Parks le dio el papel a Richard Roundtree, un modelo de la revista Ebony con poca experiencia como actor, pero que daba mucho más el perfil de sex symbol masculino que se buscaba. ¿Muchas novias por ahí, amigo? Todas las que uno puede atender. Hayes se enfadó mucho, pero al final tuvo que conformarse con hacer la banda sonora. El músico compuso una larga partitura a base de soul, funky y jazz, que en su vertiente dinámica era un factor esencial en la ambientación urbana de la película, y también lo era en su vertiente cálida, poniendo fondo a las numerosas escenas de sexo que hay en la película. ¿Estás bien?
Dime, cariño, ¿te pasa algo? Me siento como si fuera una máquina. Y eso no es bueno. Acércate, cariño. Shaft, Las Noches Rojas de Harlem, tuvo un éxito comercial bastante notable en 1971 y propició 2 secuelas, Shaft vuelve a Harlem y Shaft en África, además de una fugaz serie de televisión. En el año 2000, Samuel L. Jackson protagonizó una nueva secuela, Shaft, El Retorno, y en 2019 se estrenó otra película con las aventuras del hijo de Shaft, interpretado por el actor Jesse T. Husser. I'm looking for Chef. Who's asking? John Chef Jr. ¿Junior? Yeah. Como decíamos antes, la banda sonora que Isaac Hayes compuso para Las Noches Rojas de Harlem fue un hit mundial. Solo amor, Chap. Solo amor y simpatía. Me emociona. El álbum doble llegó al número 1 de las listas americanas. And the winner is Isaac Hayes, theme from Shaft. Ganó el Oscar a la mejor canción, además de varios Grammys. Isaac Hayes se convertía así en el primer compositor afroamericano de la historia en ganar la estatuilla. El tema de Shaft llegó también al número 1 de las listas de singles. El tema comenzaba con el ritmo del charles y la guitarra guagua. Poco a poco se iban sumando los vientos. Luego entraban las cuerdas, que en realidad eran simuladas por Hayes con un sintetizador analógico. Y por fin, tras más de 2 minutos y medio de introducción musical, Isaac Hayes rompía a cantar acompañado de un coro de chicas. La letra iba describiendo la personalidad y los atributos del héroe. ¿Quién es el detective negro que es una máquina de sexo? ¿Quién el hombre que arriesga su cuello por un hermano? El tipo que no escurre el bulto cuando llega el peligro. Y así todo el rato. La banda sonora de Las Noches Rojas de Harlem creó escuela en la música de cine de los años 70. Por ejemplo, el característico wah-wah de la guitarra pasó a convertirse en regla en la mayor parte de las bandas sonoras de las películas policíacas de aquella época. Un disco que es a la vez un clásico de la música negra y la banda sonora de una película mítica de cuyo estreno se cumplen ahora 50 años. Shaft, Las Noches Rojas de Harlem. Nuestro siguiente protagonista tiene mucho que ver también con la música y con el cine. Hace 50 años, el 6 de julio de 1971, fallecía Louis Armstrong, la gran leyenda del jazz que, como vais a escuchar en los próximos minutos, también dejó su huella en las pantallas. Esta canción se llama Melancholy Blues y ahora mismo viaja por las galaxias a bordo de la sonda espacial Voyager. La NASA la incluyó en un disco titulado Sonidos de la Tierra, en el que un comité científico dirigido por Carl Sagan introdujo sonidos e imágenes que representan a nuestro planeta. Y en ese disco, claro está, no podía faltar Louis Armstrong, el músico que mejor representa el jazz a nivel nacional, internacional y, ¿por qué no?, también a nivel espacial. Nuestra esperanza está en las palabras del señor Armstrong. Esta determinada música puede enviarle a usted fuera de este mundo. ¿Sí? Sí. Duke Ellington dijo de él: si alguien puede ser considerado Mr. Jazz, ese es Louis Armstrong. Fue la máxima expresión de esta música y lo seguirá siendo siempre. Voz áspera y ronca, boca grande, sonrisa inmensa y una cara brillante por el sudor que él secaba constantemente con un pañuelo.
Con esa imagen que todos reconocían, Armstrong hizo feliz a melómanos de todo el mundo y de todas las edades. ¿Me dejarán entrar? ¿Dónde? ¿Dónde tocan? No le diré nada a mamá. ¿Lo prometes? Bueno, yo tampoco. Le llamaban Pops, porque ese era el nombre con el que Louis se dirigía a todos. También Satchmo, abreviatura de Satchel Mouth, boca de bolsa. Su historia es la de un hombre que nació en la miseria y alcanzó la fama y la fortuna gracias a su talento, convirtiéndose en una de las figuras musicales más importantes del siglo XX. Louis Armstrong nació en Nueva Orleans y tuvo una infancia dura. Su padre le abandonó nada más nacer y su madre era prostituta y alcohólica. Con 7 años ya trabajaba de trapero y a los 11 le metieron en un reformatorio. Fue allí donde aprendió a tocar la trompeta. Había allí un profesor llamado Peter Davis que me vigilaba de cerca porque el barrio de donde yo venía era de los más conflictivos. Y un día Mr. Davis vino, me dio una corneta y me dijo: aprenda a tocarla porque con ella vas a ser el encargado de hacer todas las llamadas. Al poco tiempo era ya el líder de la orquesta del reformatorio. Louis había entrado allí como un niño vagabundo y salió convertido en músico. Consiguió enseguida algunos trabajos cantando y tocando la trompeta, pero sobre todo se dedicó a empaparse de la música que artistas como Buddy Bolden o King Oliver tocaban en garitos de Nueva Orleans. Perdóneme, ¿a qué hora empieza la música? Has madrugado, muchacho. Este garito no se abre hasta dentro de un par de horas. Hasta que un día Joe Oliver, su gran ídolo, le escuchó y le contrató para su banda. Reíros todo lo que queráis. Encontré a este muchacho en el desierto y toca mejor que cualquiera de vosotros. Y cobra bastante menos. Con la orquesta de King Oliver, Louis Armstrong se trasladó a Chicago, ciudad que a partir de los años 20 vino a sustituir a Nueva Orleans como capital del jazz. Me sentía tan feliz que no sabía qué hacer. La gran oportunidad había llegado. Me iba a Chicago con los grandes. Estaba tocando con mi ídolo, King Oliver. Por fin todos mis sueños de niñez se hacían realidad. Con Oliver tocaría algún tiempo hasta que ya no pudo enseñarle más y el alumno empezó a superar al maestro. Louis se trasladó entonces a Nueva York. Iremos a Harlem. Coge la trompeta y ya verás cómo nos divertimos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y allí se unió a la orquesta de Fletcher Henderson, hasta que en 1925 regresó a Chicago para formar su propia banda, los Hot Fives primero y los Hot Seven después, con los que realizaría algunas de las grabaciones más clásicas del jazz. ¿El blues cabeza de patata? ¿Qué título es ese? Uno brutal, señor Armstrong. Hacia 1933, Louis Armstrong era ya la figura más importante del jazz americano. Huyendo de los gángsters de Chicago que querían controlar su carrera, pasó 2 años en Europa, girando por distintos países. Habrás recorrido media Europa desde que nos vimos. Sí, he brincado lo mío. ¿Has ido a Suecia? Sí, claro. ¡Cool! Sí, es lo único que he aprendido del No me sueco. extraña. Durante los años 40 montó una big band que tocaba en los mejores locales, para volver tiempo después al formato de pequeña orquesta con la All Stars, que le acompañaría el resto de su carrera. En los años 50 y 60, sus giras por los 5 continentes le valieron el título de embajador del jazz. Mi público es igual en todas partes del mundo, por eso toco en todos los países y canto en todos los idiomas. El cine descubrió a Louis Armstrong a principios de los años 30. Okay, Martin. Let's have Louis Armstrong. A lo largo de su carrera participó en más de 30 películas, siempre en pequeños papeles. Su amigo, el también músico de jazz Max Roach, explicaba: Cuando Louis aparecía en una película, aunque fuese solo 1 minuto, esa película lograba altas recaudaciones en los barrios negros. Era una persona que solo con verle te hacía sentir bien y sonreír. Yes, Basin Street is a street where the folks, they all meet in New Orleans, the land of dreams. En la mayor parte de las películas, Louis Armstrong hacía de sí mismo. ¿Quién es? ¿Quién? Es Louis Armstrong.
Y en muchas de ellas actuaba junto a otras leyendas del jazz. Jim Krupa, ven aquí. Hola, amigo. ¿Quieres tocar con nosotros? Échanos una mano. Babe Racing, ¿quieres tocar con nosotros? Mucho gusto. Glenn, ven a tocarnos una pieza de las que tocabas con Ben Pola. Vuelvo enseguida. Esta escena pertenece a Música y Lágrimas, película que contaba la vida del músico Glenn Miller, al que daba vida James Stewart. Has estado maravilloso. Ha sido divertido, pero yo sé hasta dónde puedo llegar. Si toco jazz con Louis Armstrong y Jim Krupa, me conformo con quedar en tercer lugar, ¿verdad, Charlie? Has estado colosal. En la mayoría de las películas, Louis Armstrong se limitaba a cantar y tocar la trompeta en un par de escenas. Tenía pocas líneas de diálogo, pero sus apariciones siempre resultaban memorables. Tony Bennett, cantante y amigo de Armstrong. Era un gran actor y salvaba muchas películas. Cuando aparecía en pantalla, todo el mundo se entusiasmaba y decía: ¡Hey, es Louis Armstrong! Y la película ganaba enteros. Era un buen actor, aunque nunca le consideraron como tal. Otras veces, las menos, Louis Armstrong interpretaba personajes creados especialmente para él. En Una cabaña en el cielo, de Vincente Minnelli, daba vida a un diablo que buscaba la manera de robarle el alma al protagonista de la película. ¡Ya lo tengo! ¿Y si Little Joe tuviera dinero? ¡Montones de dinero! Si le hacemos rico, rodará hacia nosotros como un patinador. Piensa en el éxito que hemos tenido siempre con los hombres millonarios. Dale dinero a un hombre y se convierte en pecador. ¡No está mal visto! Y en Un día volveré, de Martin Reed, interpretaba a un músico apodado El Salvaje, que llegaba a París y se enfrentaba en un duelo de vientos con el trombonista Paul Newman. Me han dicho que eres el amo de la ciudad, que deberé soplar muy fuerte si quiero vencerte. Desde luego, iré a verte una noche y verás cómo te hunda. Estoy seguro. Uno de sus mejores amigos en el cine y en la música fue Bing Crosby. Hey, Pops, wanna come up here and take a little, leave a little? If you sail over the sea. Crosby y Armstrong coincidieron en varias películas, como El nacimiento del blues, Aquí viene el novio, o quizá la más famosa, Alta sociedad. ¿Son ustedes los músicos? Salta a la vista, señor. ¿Qué nombre debo anunciar? Diga a Dexter que está aquí el amigo trompetas. Ah, el amigo Armstrong. Hola, ¿cómo estás? Hola, Tony. ¿Todos bien? Aquí se puede jugar un partido de fútbol. Sí, pero es mejor que ensayéis. When the saints go marching in, when the saints go marching in, I wanna be in that number. When the saints go marching in. Otro de sus buenos amigos en el cine era Danny Kaye. Te tiemblan las manos, muchachos. Será mejor que te serenes un poco. Luego actuarán los aficionados. Sí, bueno, usted cree que yo no sé tocar, ¿eh? Menos palabrería. Demuéstralo. Toca. ¿Y la partitura? ¿Partituras? Ya no necesita partituras. Es improvisación. Tu mano en la mía contaba la historia del también trompetista de jazz Red Nichols, al que daba vida Kaye, y contiene algunos de los mejores números musicales rodados para el cine por Louis Armstrong. Y en la película Nace una canción, remake jazzístico de Bola de Fuego, Louis era uno de los músicos a los que Danny Kaye y su grupo de profesores pedían que les explicaran qué era el jazz y así incluirlo en su enciclopedia de la música. Si podemos clasificar las distintas formas de jazz y hacer una grabación de la historia de este tipo de música, creo que el trabajo será inapreciable para la Fundación. ¿Estamos de acuerdo, señores? Sí. En el lenguaje que lo vi la última noche, empezamos con el downbeat y el take-off. Ya lo he entendido. ¿Es así como se dice? Está muy bien. Louis Armstrong aparece también como personaje en algunas películas, por ejemplo, en 2 títulos del año pasado. Señor Jimi Hendrix, el señor Louis Armstrong. Ese riff que has tocado es un sonido auténtico, amigo. Es blues, pero a la vez... ¿Qué palabra habéis usado, señoritas? Psicodelia. Psicodelia, exacto. En la comedia Bill y Ted, Salvando el Universo, los protagonistas viajaban por el tiempo y montaban un supergrupo que le incluía a él, a Jimi Hendrix y a Mozart. Y en El Capone, que interpretó Tom Hardy, se le aparecía al mafioso en un sueño, invitándole a cantar con él. Por nuestro buen amigo Al. Vamos, sube. No seas tímido. Pero volvamos al mundo real. En 1964, Louis Armstrong consiguió su primer número 1 en las listas de éxito americanas, con la canción Hello Dolly, y lo hizo sacando de ese puesto a los Beatles, que llevaban 14 semanas instalados en él.
Hello Dolly se convertiría en película 5 años después, con Barbara Streisand de protagonista, y en ella aparecía, por supuesto, Louis Armstrong, en la que es posiblemente su escena más famosa en el cine. Well, hello. Look who's here. Dolly. This is Louis. Hello, Louis. Dolly. It's so nice to have you back where you belong. I am so glad to be back. Are you looking swell? Thank you, Louis. Dolly, I can tell. Does it show? Dolly, you still glowing, you still crowing, you still going strong. Además de las 30 películas en las que participó, las canciones de Louis Armstrong se escuchan en más de 300 bandas sonoras. Su última aportación al cine antes de morir fue de hecho una canción grabada para una película. We have all the time in the world. Fue en 1969 para la película 007 al servicio secreto de su majestad. El compositor John Barry le pidió que cantara la canción de los títulos de crédito, y aquella fue la última grabación que Satchmo hizo antes de morir. Se acercó a mí y me dio las gracias por haberle pedido que cantara la canción. Él me las daba a mí, figúrense. Yo sentía un gran respeto por él y era un auténtico honor que hubiese aceptado. Todos nos sentíamos muy honrados y que nos diera las gracias resultaba conmovedor. Pienso que esa canción fue un buen testamento para el gentil caballero que era Louis. Louis Armstrong falleció pocos meses después de estrenarse la película, el 6 de julio de 1971, a los 69 años de edad. Nothing more, nothing less, only love. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just. Hemos empezado el programa con una música tan... Con la Villa Rusa. Con la Villa Rusa, que ahora no entiendo este tono calmado de Dani Garrans. Esta canción especialmente ha hecho muchísimo daño. Claro, es que te lo voy a explicar. Vamos a hablar de series de médicos y la primera canción que se me viene acá a la cabeza tiene que ser esta por el daño que ha hecho en Anatomía de Grey. Exactamente. En todas las escenas lacrimógenas estaba esa canción. De porno emocional. Totalmente. Es verdad que las últimas semanas ha llegado, como dices, una buena remesa de series de médicos. Algunas han incorporado además la pandemia a sus tramas, otras pues se han mostrado más reservadas con esto y han preferido mostrarnos un mundo sin COVID, pero vamos a empezar haciendo, pues si te parece, Dani, un repaso por lo que podemos ver y comentamos así brevemente qué nos han ido pareciendo. Vamos a hacer un repaso y vamos a empezar por la joya de la corona. 3 personas sin vacuna. Sin vacuna, sin pero cita, queda poquito, sin cita. ¿No? Quiero decir nada a cierta presidenta autonómica, vamos, que me tiene contenta. Bien. Yo me quiero vacunar en un centro comercial. En el Corte Inglés, ¿verdad? Claro. Bueno, empezamos con la joya de la corona, la que yo creo que de la que hemos hablado nosotros, la serie que ha revitalizado un poco más el género, que tanto a la crítica como al público considero ya como una de las mejores, si no la mejor serie en la que se trata la medicina. Acaba de llegar a Filmin la segunda temporada de Hipócrates y si no le dedicamos en su momento demasiado tiempo, pues ahora toca hacer justicia con esta serie francesa.
casa. Está creada por Thomas Lilty, un cineasta que además es médico y que ha intentado plasmar en sus películas la realidad de un oficio que a menudo se ha desvirtuado en la ficción. Canal Plus le propuso una serie a su medida para explorar más en profundidad todo su mundo y ha conseguido un realismo nunca antes igualado por ninguna otra ficción. De hecho, la primera temporada, como si fuera una premonición, arrancaba con una cuarentena indefinida provocada por una enfermedad infecciosa que dejaba diezmada la plantilla del hospital. ¿Qué ha pasado con los médicos? Ha muerto un paciente. Un meningococo. Muy grave, al parecer. Quienes han tenido contacto están en casa con tratamiento preventivo. Todos los médicos de este servicio, enfermeros, auxiliares y 1 o 2 personas de urgencias, si he entendido bien. Serán 24 horas. Los pacientes estarán asustados, ¿no? No saben nada. Y menos mal. ¿Y si me preguntan por el médico? Les dices que tú eres el médico. Espera, ¿y si hay una patología que no controlo, qué hago? Llama a urgencias. Hipócrates huye de las tramas amorosas, de las catástrofes demasiado inverosímiles que hemos visto en otras series de médicos. No es para nada sensacionalista. Otro de los grandes aciertos de la ficción es la defensa que hace de la sanidad pública. El hospital en el que trabajan no tiene grandes medios, se colapsa cuando aparecen situaciones imprevistas y los trabajadores tienen que deseárselas para poder atender a todos los pacientes. Una crítica a las precarias condiciones con las que trabajan día a día, en la que tampoco faltan los dilemas morales a los que se enfrentan. No entiendo el protocolo, es una tontería. He repetido los análisis, tiene que ir a la cámara. Pretendes que paremos la sesión, saquemos a uno de los pacientes con más puntuación que el tuyo y lo metamos a él, ¿no? Sí. Muy bien, ¿y a quién sacamos, según tú? ¿A quién sacarías? ¿A la niña, a la embarazada o al viejo? No lo sé, no. Exacto. Nosotros no decidimos quién entra, sino el protocolo. Es lo mejor, si no sería un tormento. El protocolo nos evita tener que elegir a los pacientes. Pero le he prometido que se curaría. ¿Ahora qué le digo? No puedes prometer algo que no depende de ti. Bueno, la producción de la segunda temporada se paró por la pandemia, como con tantas otras series, y el creador tuvo que decidir si la incluía en sus tramas o continuaba con el plan inicial. Finalmente decidió no hacerlo, además porque ya había introducido una trama similar en el arranque de la serie. De todas formas, hay pequeñas alusiones a lo vivido durante el último año. Pues la verdad que sí. Bueno, como decimos, hemos visto Hipócrates, a mí es una serie que me ha gustado mucho. La película con la que inició su andadura cinematográfica este médico y cineasta también se llamaba Hipócrates y bueno, eran otros protagonistas porque de alguna manera abordaba los mismos temas, pero las 2 temporadas las he devorado, la verdad, no sé vosotros. A mí también me ha gustado mucho. Creo que al no ser tan sensacionalista, al huir de esas tramas amorosas y tal, se centra en lo importante. La veo muy realista, la veo además que es una defensa absoluta de la sanidad pública y eso nos gusta mucho, pero bueno, yo creo que no inventa nada nuevo, o sea, es el género de medicina como tal, con los clichés de siempre, con los médicos más jóvenes que tienen miedo de enfrentarse a ciertas situaciones, ¿no? Con los más mayores tratando de tirar de ellos. Creo que no es nada nuevo, pero al que le gusta el género creo que es muy buena opción. A mí me gusta mucho que estaba en la película y está en las temporadas la inmigración, como aquellos médicos o aquellos franceses de segunda generación, hijos de inmigrantes, otros que han llegado pero no tienen homologado su título, cómo cuenta todo eso, ¿no? Cómo hay unos médicos, las castas de médicos, los niños hijos de médicos que tienen que estudiar medicina y que a lo mejor no quieren estudiar medicina, pero tienen que ser los mejores. El caso del personaje, uno de los personajes protagonistas, que su madre es una jefaza del hospital y él es un crío que quiere salir de fiesta, ¿no? Todo eso que muestra una sociedad francesa muy clasista y una medicina como muy conservadora en cierto sentido, me parece muy interesante. Y luego la parte, claro, en esta temporada, la cosa del triaje, la cosa de la falta de medios, o sea, cosas a las que desgraciadamente nos hemos tenido que enfrentar como que era algo real, que siempre estaba ahí, pero realmente con el COVID lo hemos visto todos, y cómo él, de una manera muy sutil, lo acaba haciendo. Luego es lo que dices, ¿no? Los personajes todos les pasan cosas, sabes que siempre va a haber algún médico que tenga un accidente, pero me parece que está tan bien hecha y me gusta tanto las dinámicas sociales que propone, que me parece, a mí me ha gustado muchísimo. Pero no sé si os parece
parece que sigamos con otra que también acaba de llegar, que en este caso es una producción canadiense. Sí, hablando también de inmigración, Transplant es el título de esta nueva serie que ha triunfado en su Canadá natal y que podemos ver ahora aquí en España en AXN. No sigue el procedimental médico, sino que da una vuelta de tuerca y nos muestra pues una parte no tan conocida por el gran público, que son las dificultades con las que un refugiado se encuentra a la hora de ejercer su profesión cuando sale del país. El protagonista es Basir Ahmed, un sirio que trabaja como camarero y que tras un golpe de suerte consigue un puesto en el mejor hospital de Toronto. Ese golpe de suerte es un poco trágico, pero que lo vea la gente. Sin embargo, la burocracia, para él un golpe de suerte. Sin embargo, la burocracia y sus compañeros no se lo pondrán fácil a la hora de ejercer, a pesar de su habilidad al haberse formado en una zona de guerra continuamente. Sigo esperando sus expedientes. Disculpe. Los expedientes de medicina de la Universidad de Alepo. Envié los PDFs. El departamento legal necesita copias originales certificadas. Sin ellas no podremos verificar sus credenciales. ¿Y si necesitara un poco de tiempo para coordinar eso? El año pasado la unidad de enfermedades infecciosas trajo a un somalí, un médico que lideró un enfoque pionero para la malaria en su país. Tampoco pudo arreglar sus papeles y ahora registra datos en el laboratorio de una universidad. Entiendo, entonces los expedientes... Los originales. Son necesarios. Para trabajar como médico, sí. Menos mal que no es un QR lo que necesitas. Bueno, no, ni una aplicación, que yo no sé cuántas tengo en el móvil. Bueno, el veterano actor John Hannah interpreta al doctor jefe del hospital y Hansa Hack es el protagonista de esta historia. Durante la promoción se han centrado mucho más en destacar pues la denuncia que la serie hace sobre la situación de los refugiados que en la parte médica de la misma, que bueno, es una cosa que coincide también con la serie francesa y con otras series europeas que tienen más mordiente que aquí en España, que el gran reto de las sociedades actuales es cómo integrar a los refugiados y a los inmigrantes. Muchos altamente cualificados vienen de sus países pero con títulos no homologables. Es un debate muy interesante. Sí, es la parte, para mí la parte más interesante que tiene esta serie. Hablábamos de que podemos verla en AXN, pero no es la única serie de médicos que podemos ver en ese canal. De hecho, la decisión podría haber venido después de los buenos resultados de dos anteriores. El pasado año, AXN estrenó la serie italiana Doc, que fue un auténtico éxito de audiencia cuando se emitió allí durante el confinamiento. Y en ella el protagonista es el doctor Fanti, un prestigioso médico que siempre se muestra muy frío y arrogante con sus pacientes. Es una especie de Doctor House a la italiana, y después de un accidente sufre una amnesia total que hace que pierda la memoria de los últimos 12 años de su vida. A partir de ese momento tendrá que volver a empezar como ayudante de un grupo de residentes y descubrir que la empatía y el respeto son los mejores aliados de un médico. ¿De quién es la cama 39? Es mía. ¿Por qué está vacía? He firmado el alta temporal del paciente. Hoy se casa su hija. ¿Se casa su hija? Sí, pero me ha prometido que brindaría solo con agua con gas. Quítate la bata. El paciente 39 es alcohólico y tiene una hepatopatía grave y tú decides mandarlo a una boda. Doctor, Atilio es consciente de las condiciones. ¿Desde cuándo llamamos por el nombre de pila a nuestros pacientes en este departamento? Si aún no sabes que no nos podemos fiar de los pacientes, mejor especialízate en otra parte. Doctor, Darío aún está a tiempo de llamar al paciente y hacer que vuelva enseguida. Perdona, ¿tú estás aquí para ser médico o abogado? Y si estas series decidieron no incluir la pandemia en sus tramas, la siguiente también en AXN sí que lo hizo, es The Good Doctor, que en su cuarta temporada incluso se estrenó con un mensaje escrito dirigido al público que honraba a los médicos, enfermeros y más personal sanitario y pedía que se usara la mascarilla. El creador, David Shore, decidió escribir 2 capítulos especiales centrados en las primeras semanas de la pandemia, en febrero del año pasado, e ir cerrando las tramas que venían abiertas de forma secundaria. En estos capítulos nos volvemos a encontrar con Sean Murphy, el joven cirujano con autismo y heredero de una infancia problemática. Volvemos a ver la falta de suministros en los hospitales, las largas jornadas laborales y la falta de información que tuvimos pues al principio de la pandemia. Tiene COVID-19. Pero todavía no me ha hecho el test. Su radiografía muestra opacidad de vidrio esmerilado. Es COVID. No necesito un test, lo que es bueno porque no tenemos... Pero no tengo olfato. He leído sobre el tema y ese no es un síntoma. Pues creo que ahora sí. Tiene COVID. Vale, ¿y ahora qué? Ahora se marcha a casa. ¿Y ya está? Ya está.
No hay tratamiento. Aléjese de la gente. Vuelva si le cuesta respirar. Adiós. Esta es la que ha visto Fernando Simón. Bueno, yo creo sí. Yo creo que esta la han visto en hoteles de Mallorca. También. Se la están poniendo en bucle. Dani. Bueno, y aquí en España también tuvimos nuestra propia serie centrada en la pandemia. La primera producción española que llegó a Disney Plus a través de Star fue Besos al aire. Hablamos de ella, el homenaje que Aitor Gabilondo hizo a todos los sanitarios que pusieron todo de su parte para ayudar a los enfermos en la parte más dura de la pandemia. Leonor Watling y Paco León encabezaban el reparto para hablarnos de la sanidad, pero también del confinamiento, de los recursos en los supermercados y del amor en tiempos del COVID. Sé por lo que está pasando. ¿Sí? Belén, mi mujer, murió hace un par de años. ¿Tú pudiste ir a su funeral? Tuviste que volverte a una casa vacía, donde todo te recuerda a ella, y quedarte encerrado 24 horas al día, 7 días a la semana, porque hay una puta pandemia mundial. Bueno, vamos a hablar de una serie más que ya está completa en HBO y que se centra en el mundo de la medicina, pero no en los hospitales, Pepa. En esta ocasión, la importante es la salud mental, un tema importante que por fin está en la agenda mediática. La cuarta temporada de En Terapia está protagonizada por Uso Aduba, la psicóloga protagonista que lleva a cabo diferentes sesiones con sus pacientes. Son capítulos sencillos de grabar en tiempos de pandemia, 2 personas cara a cara, y los temas derivados pues de la misma no han pasado inadvertidos. Pues hay problemas psicológicos derivados del confinamiento, ansiedad, pequeñas píldoras de información que nos hacen querer saber más sobre estos pacientes. En el último capítulo fue ella la que habló de cómo se sentía. La muerte va cambiando de significado según me hago más mayor. Yo tengo la solución perfecta. Paso de pensar en ello. En el funeral de mi padre, aquel sentimiento me abrumaba. No era congoja, era más bien comprensión. Aquella profunda tristeza me hizo ver que entraba en otra etapa. ¿Cumpleaños? ¿Qué importan? Cuando todos tus amigos están casados, eso se acabó. Luego, todo gira en torno al nacimiento de los bebés y... después, tu vida va de funeral en funeral hasta que llega el tuyo. Bueno, pues hemos visto ejemplos en los que la pandemia se ha tratado como un pequeño complemento a la trama, otros que ni siquiera han querido incorporarla para no potenciar, no sé si esa fatiga pandémica que sufrimos, pero nos quedan otros 2 ejemplos que sí la han incorporado con fuerza en sus guiones. Sí, la serie más longeva de la que vamos a hablar, tan emocional y lacrimógena que era imposible que no incorporara el COVID en sus tramas. Es Anatomía de Grey, que estrenó con retraso su 17ª temporada por adecuarse al protocolo durante su grabación, pero no quiso perder la oportunidad de incluir la pandemia, animando, también es verdad, a los espectadores a llevar mascarillas, señalando la necesidad de respetar la distancia social y enseñando el protocolo de los centros médicos durante las semanas con más ingresos. Una serie como esta no perdió la oportunidad de introducir tramas sentimentales, las videollamadas con los familiares y a uno de sus personajes principales infectado con el virus. En Boston la presión va en aumento, tenemos que dejarle marchar. ¿Y Meredith? Constantes estables, la analítica es buena, cada vez necesita menos oxígeno. ¿Le quitaréis el respirador? Si sigue así, lo haremos. Eso espero, no solo por su bien. Desde las 5 de esta madrugada solo tenemos 4 respiradores a nuestra disposición. Hasta que nos lleguen más, necesito que seáis imaginativos. Los respiradores son el último recurso. Utilizad equipos de presión, la cámara hiperbárica o pronablos. Agotad todas las opciones primero. Si extubamos a Meredith y empeora otra vez, puede que ya no queden respiradores. Así que no lo intentaremos hasta estar seguros al 100%. Ay, Meredith, algo similar. Pobre Julia, nuestra técnica a la que le hemos fastidiado la serie. Si es que no, somos lo peor. Bueno, algo similar, decía, ocurrió con New Amsterdam, la serie que cuenta el día a día de un hospital público en Estados Unidos, una copia del más antiguo del país y basado en las memorias reales de un médico de ese centro. Esta serie, mucho más realista que la anterior y con menos tramas amorosas, incorporó también el COVID en su 3ª temporada y tampoco dudó en usar sus guiones para denunciar la falta de medios en los que se enfrentan el sistema público estadounidense. Con mucho más compromiso con la desigualdad y la injusticia social, ha incorporado el COVID, como decía, como un detonante incluso más de la muerte evitable de muchos pacientes. Ya nada es seguro, ¿no te parece? Todo lo que era normal. Amigos, restaurantes, la intimidad. Ahora me parece muy extraño. Ahora hace que me sienta mal. Antes le temía al virus, pero ahora le temo a la normalidad.
Y precisamente sobre estas dos últimas series y de la inclusión de la pandemia como un tema en la ficción de médicos, ha escrito un interesante artículo Aurea Ortiz en la revista Contexto y Acción de cómo las series de hospitales nos cuentan lo que no vimos de la pandemia. Aurea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nada, encantada de estar con vosotros. No, un placer tenerte aquí. Oye, eso que no vimos de la pandemia, ¿qué es eso que no vimos de la pandemia y que sí nos cuentan las series de hospitales? Porque yo pensaba que lo habíamos visto todo, o casi todo. Bueno, ha habido un gran debate, ¿no?, en el periodismo y en los medios en torno al mostrar los enfermos, incluso los fallecidos, ¿no? Toda la parte que tiene que ver con la enfermedad, los cuerpos y demás. Hay gente que sostiene que a lo mejor el no haber mostrado la dureza un poco de la enfermedad pues ha hecho que mucha gente al principio, en determinados momentos, no la tomara en serio o no entendiera la gravedad. Es un debate eterno del periodismo ¿no? Hasta dónde llegar y qué mostrar, y es una opción muy legítima la de no haberlo hecho, ¿no? Pero es verdad que, claro, las series se lo pueden permitir, ellas están en la ficción, y más en una serie como Anatomía de Grey, que, como decís, es tan melodramática y va tanto al emocional que, claro, que iban a hacer, ¿no? Y yo creo que es una manera de vivirlo ahí, ¿no? De hacer casi un poco de catarsis, ¿no? De mostrar el dolor real, los cuerpos, lo que suponía, la soledad de los pacientes, todas esas cosas, ¿no? Claro, aquí hemos debatido mucho con lo que tú decías sobre la necesidad de ver reflejado en la ficción todo lo que estaba ocurriendo frente a esa fatiga pandémica, ¿no? A esa falta de ganas, porque ya lo habíamos visto todo mucho en las noticias, estábamos hartos con la prensa, porque también las series es una forma de evadirnos, podemos entenderla así. ¿Por qué decisión te decantas más? ¿Qué crees que ha sido lo más acertado? A mí me parece bastante bien la decisión de Anatomía de Grey y de New Amsterdam. Yo creo que, yo creo que este es un papel de la ficción. Yo creo que la ficción sirve para muchísimas cosas. Para evadirnos, por supuesto que sí, es fundamental, pero también nos permite contar algunas cosas que nos afectan mucho de otro modo, ¿no? O de un modo que crea una especie de distancia sabiendo que es ficción, que no te impide implicarte, porque de hecho no hay capítulo de Anatomía de Grey de esta temporada que no acabes llorando, y os lo he visto. Esto para Julia, nuestra técnico, que está aquí atenta. Sí, pero es como terapéutica. Yo creo que en concreto, yo creo que en este momento, por lo menos para mí, yo creo que han cumplido una función terapéutica casi de catarsis, de llorar todas esas cosas que estaban tras las cifras, ¿no? Que sí, que hemos visto muchas cifras de muertos, de enfermos, de gente en la UCI, pero tras las cifras no había rostros, o muy pocas veces los hemos visto, a menos que tuvieras gente afectada cercana. Que puedo entender que a gente que haya tenido esto a lo mejor no le apetece nada ver la serie, eso también os lo digo. Pero es verdad que es una manera como de poner ahí, decir, no, mira, es que esto pasaba, ¿no? Y yo creo que han reflejado muy bien, por ejemplo, eso, la soledad de los pacientes, ¿no? La dificultad de estar allí solos, lo que suponía de aislamiento, ¿no? Todo el papel, obviamente, de la gente que trabaja en el hospital, pues aunque solo hemos sabido, ¿no? Y les hemos homenajeado, bueno, en general bien, pero bueno, yo creo que todavía faltan muchos más homenajes, pero yo creo que eso se ha visto muy bien, claro, en las series, ¿no? También el acompañamiento que hacían de los enfermos, la propia soledad de ellos también, ¿no? De tener que estar allí. No sé, esas cosas pues han puesto como rostro, ¿no? A las cifras, aunque sean rostros de actores, ¿no? Y de intérpretes, aunque sea ficción, pero yo creo que sí funciona. A mí me parece muy buena opción y creo que lo han hecho muy bien en las dos series. ¿Y crees también que una de las claves, ¿no? Pues del seguimiento que tienen las series de televisión por encima del cine, quizá en estos momentos, es la capacidad que tiene la televisión de acercarse tan rápido a la realidad que nos atañe, ¿no? Que en este caso es los médicos, pero podemos hablar de The Good Fight, o que ahora vamos a hablar en un momento. Sí. Me refiero esa cercanía que tienen para adaptar los guiones rápidamente, a diferencia del cine, que tarda más, y a lo mejor cuando llega al cine pues ya es que ya no necesitamos terapia, ya necesitamos salir de todo. Sí, yo creo que sí, porque además se está moviendo en unos plazos muy rápidos. Es que, verdad, justo cuando le decías que estaban de Good Fight, que es un ejemplo precioso de esto, ¿no? De cómo entra a todos los debates. Anatomía de Grey lo ha hecho en sus primeras temporadas, a una cosa pues mucho más allí de los médicos y todos liándose entre sí, todo aquello, que esto sigue porque es su esencia, pero es verdad que no ha evitado ningún debate político, por ejemplo, todos los que tienen que ver en torno a la situación de los negros en Estados Unidos, que es uno de sus caballos de batalla, y New Amsterdam, por descontado, que esa es una serie absolutamente política que muestra la absoluta carencia de medios de la sanidad pública, ¿no?
Entonces, y yo, claro, lo hace como muy rápido, lo ves inmediatamente reflejado ahí, ¿no? También creo que ha sido rápido y al tiempo, claro, como ha pasado un tiempo desde que estalló la pandemia, les ha permitido como tratarlo todo, ¿no? Desde el origen, desde lo que supuso al principio de desconcierto para todo el mundo y la brutalidad que supuso aquello y asumir eso que estaba pasando, hasta cuando ahora está pues en algunos sitios del mundo remitiendo, que en otros todavía queda mucho por resolver. Entonces yo creo que sí, yo creo que las series están teniendo un papel muy importante en muchísimos debates actuales. Están poniendo ahí, no sé, historias, ¿no? Argumentos, no sé, pienso en una serie como Podría destruirte, por ejemplo, con todo lo que plantea en torno a la cuestión del consentimiento y demás, ¿no? Que es casi una reflexión. Entonces yo creo que las series sirven también para esto muchísimo, ¿no? Y están muy atentas a la realidad. Totalmente. Oye, ¿y crees que el género de médicos, que no es nuevo, ¿no? Es verdad que ahora con la pandemia es súper antiguo. De hecho, hay hasta Hospital Central en España. Que se lo digan a Clooney. Pero no, ¿por qué crees que es un género que funciona tanto? Porque trata con lo esencial de nosotros, ¿no? Es que es la vida, la muerte, el dolor, la enfermedad. Yo creo que es que un hospital es un lugar idóneo para esto, ¿no? Y yo creo que está la batalla entre la razón y la emoción, ¿no? Está, bueno, tiene todo el suspense que pueda tener, la necesidad de salvar vidas, puede haber sacrificio, egoísmo, altruismo. Yo creo que es un microcosmos que permite reflejar eso también. Yo creo que nunca dejará de haber series de ese tipo, y de hecho hay series hospitales muy diferentes entre sí, ¿no? Algunas ponen mucho la atención, no sé, pienso en cosas como House, que hay un personaje central, ¿no? Que es otra cosa distinta de esto, otras que lo hacen en lo emocional, otras que te sirven para expresar, no sé, la importancia de la ciencia. Yo recuerdo Anatomía de Grey, una vez hace años, cuando, claro, tiene 17 temporadas, cuando plantearon aquello de imprimir en 3D los órganos y no sé qué, que nos parecía todo esperada, lo que se ha inventado Shonda Rhimes, y al poco vimos que eso era verdad y que estaban experimentando con esto, ¿no? Era como, y lo mostraba ahí, no sé, yo creo que van a seguir siempre, porque es un espacio donde lo emocional prima, ¿no? Y puedes plantear tantos temas ahí, pues mira, tantos, y darle tantas vueltas también a la ética, a muchas cuestiones éticas, ¿no? También. Entonces yo creo que esas perdurarán. Desde aquí les proponemos la serie del Zendal, que da para mucho. Eso da para muchísimo. Da muchas temporadas. Aurea Ortiz, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Y ahora vamos a hablar de otra serie que también ha introducido la pandemia en sus tramas. No es una serie de médicos, es una serie de abogados, y es que ha vuelto The Good Fight con su 5ª temporada y hemos visto por lo menos el inicio. Sí, la nueva temporada de la serie escrita por el matrimonio King no tenía nada fácil su regreso, porque la anterior tanda de capítulos quedó suspendida por la pandemia y 2 de sus personajes principales anunciaron su retirada. Lo han solventado muy bien, con un primer episodio que hace un recorrido por todo lo sucedido en el último año, este 2020, en el que ha pasado de todo: el COVID, los despidos, el teletrabajo, el asesinato de George Floyd, el consecuente Black Lives Matter, la elección de Kamala Harris como primera mujer no blanca en ser en la presidencia electa, las elecciones y la victoria de Joe Biden, el asalto al Capitolio, vamos, de todo. El próximo capítulo volverá a la narración habitual, incorporar el fichaje estrella de Mandy Patinkin, pero antes de verlo hemos querido hacer un ranking con los mejores momentos de esta serie para reivindicarla un poco más, que nunca nos parece suficiente. Pues venga, vamos a ello. Antes estaba pensando en que me encantaría irme a un campamento de verano con los King, que me acogieran, porque imagínate, esa casa debe ser una maravilla. Bueno, en el 5º puesto vamos a recordar la 3ª temporada, que fue la más anti-Trump de toda la serie, en la que todo se vertebraba alrededor de un país sometido a las políticas autoritarias. En uno de sus capítulos se llegó a plantear la legitimidad de pegar a un nazi. Lo hizo el personaje de Jay, el investigador del bufete, dirigiéndose directamente a los espectadores y rompiendo la 4ª pared. Siempre me enseñaron a no dar el primer golpe, a no instigar, defenderme pero no atacar. Pero cuando vi un vídeo del nacionalista blanco Richard Spencer siendo golpeado durante una entrevista, me di cuenta de que Spencer llevaba traje, corbata, y que le entrevistaban como si su opinión contara para algo, como si hubiera que considerarle un interlocutor válido, como si el neonazismo fuera un punto de vista político. Y entonces me di cuenta de que no había otra forma de demostrar que no vale todo, que algunos discursos requieren una respuesta más visceral. Es hora de pegar a unos cuantos nazis.
Fan, Toma absoluta. ya. Bueno, los King no esperaban el resultado electoral, la victoria de Trump, pero lograron adecuar la serie para convertirla en la mejor crítica contra sus políticas. Los capítulos de la segunda temporada llevaban como título el número de días que Trump llevaba en la Casa Blanca, y en el 9º llegó al bufete una mujer que afirmaba ser una de las prostitutas rusas con la que supuestamente el presidente tuvo un encuentro en Moscú. Tenemos que hablar con usted, pero antes debemos conocer su tendencia política. No voté a Trump, ni voté a Hillary. Los dos me parecen igual de repugnantes. Necesitamos un examen de temor razonable para una persona a quien quieren deportar. Muy bien. ¿Y esa persona tiene temor razonable de quién? ¿De Trump o de su país de origen? Es mujer. Y de ambos. Afirma haber participado en el vídeo de la lluvia dorada. Ay, las lluvias doradas. Bueno, uno de los capítulos de la 4ª temporada fue especialmente polémico y de eso nos avisaron con el título, de lo que se ofenden todos. En nuestro número 3 hemos incluido este episodio que giraba en torno a la participación de los deportistas trans en las competiciones. Los guionistas tuvieron la destreza de tratarlo desde diferentes puntos de vista, con todas sus aristas. Y siendo no como en Twitter. Efectivamente. Y siendo, indudablemente, y siendo especialmente didácticos con los conceptos jurídicos que no entendemos todavía alrededor de este tema. Gracias por testificar, doctora. El Comité Olímpico Americano utiliza la testosterona para decidir quién es hombre y quién mujer en el deporte. ¿Qué opina al respecto? Hablamos de sexo, no de género, ¿verdad? ¿Podría explicar cuál es la diferencia? El sexo define la diferencia biológica entre hombres y mujeres. El género describe la identidad personal. Bueno, vamos con la medalla de plata. La temporada pasada acabó por todo lo alto centrándose en el suicidio de Jeffrey Epstein, o más bien cuestionándoselo con un guión que mezclaba realidad y ficción. Los Kings se divirtieron con la hipótesis de que alguien se podía haber beneficiado de su final con nombres tan conocidos entre sus amigos como Harvey Weinstein, Trump, Woody Allen o Bill Clinton. Un final redondo para una temporada que denunció un sistema judicial corrupto. Todos debemos obedecer la ley. Si nos dicen que nos presentemos ante la policía cada 90 días, lo hacemos. Pero hay ciertas personas que no porque tienen tratamiento especial. Epstein tenía amigos en las altas esferas, pero luego dejaron de ser sus amigos y él empezó a ser Y cerramos este ranking con el último, ese episodio en el que Diane Lockhart imaginaba que había ganado las elecciones Hillary Clinton. Lo más sorprendente es que en esa realidad paralela, sin el machismo de Trump, las mujeres seguirían calladas, el Me Too no habría estallado y Harvey Weinstein seguiría siendo un productor respetable. ¿Harvey Weinstein? Sí. Ha hecho muchísimo por la causa de las mujeres. Le he pedido que dé un discurso en el próximo evento de Mujeres por el Cambio. ¿No te parece que su forma de actuar con las mujeres es sospechosa? Bueno, sí, sé que puede ser un poco tocón. Es un chico malo, como Jack Warner, pero ayuda a las causas feministas, como el aborto o a Hillary. Maravilla. Maravilla. Bueno, chicos, pues vamos a dejar aquí con esta lista de series de médicos y por supuesto vamos a seguir minuto a minuto lo que pase con The Good Fight. Gracias a los dos, adiós. Y terminamos el cine en láser. En la realización ha estado Julia García, en la redacción, producción y redes sociales José Manuel Romero y Laura Martínez. Volvemos la semana que viene, adiós. There's a lot of bad and beware. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by, just wanna smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you. Suscríbete al Cine en Láser. Escúchanos en directo en Láser los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.